¿Qué tal? Buenas tardes. Ayer les contábamos que un hombre de 32 años había muerto en la céntrica Plaza de la Flora de Burgos tras caer desplomado al suelo. Hoy la Policía Nacional, tras las investigaciones, ha confirmado que falleció a causa de un brutal puñetazo que le propinó un joven de 23 años. Vamos hasta ese punto. Lucía Reñón. Sí, fue justo aquí en esta plaza, es una de las principales zonas de ocio de Burgos y el joven se encontraba aquí de fiesta con sus amigos celebrando una despedida de soltero. Ahora mismo lo que se está investigando es cuál pudo ser la causa que desencadenó la agresión y aunque no se ha confirmado nada, pudo ser el lugar de origen de la víctima, que era de Valladolid. Enseguida volvemos hasta ese punto. Hoy también hablaremos de la druncorexia, un trastorno alimentario muy peligroso que consiste en evitar comer todo lo posible para beber más alcohol, evitando así almacenar una gran cantidad de calorías. Al hígado, trabajar muchísimo para depurar ese tóxico que le estamos haciendo y puede tener, por supuesto, daños irreparables en un órgano tan importante como es el hígado, como una hepatitis. Y tras el devastador incendio de Valencia analizaremos de qué se encargan los seguros que podamos tener contratados en nuestra vivienda, qué modalidad podría hacerse cargo de nuestras pertenencias. En Zamora, una familia ha perdido todo. La madrugada del pasado 5 de febrero, las llamas redujeron a cenizas su vivienda. Ahora no tienen dónde vivir. Por eso piden ayuda a la ciudadanía para que con cualquier donativo puedan conseguir un techo en el que vivir y empezar de cero. Para esta misma semana se podría celebrar la reunión entre Naturgy y la CHD. Encima de la mesa el último episodio de crecidas de desembalses que afectó al río Duratón. Los municipios afectados de la provincia de Segovia y de Valladolid siguen reclamando soluciones. Durante la jornada de hoy todas las provincias de Castilla y León están en aviso amarillo por lluvias, fuertes rachas de viento y en el caso de León también por deshielo. Aquí en Salamanca, por ejemplo, el ayuntamiento ha tomado la decisión de cerrar los parques de la ciudad por precaución. Además, la EMET prevé para los próximos días un nuevo fenómeno de nieve. La Policía Nacional y la Guardia Civil, ante los últimos casos que han sufrido de agresiones y agresividad, piden que se les incluya dentro de las profesiones de riesgo. Hoy lo analizamos, Fran Calvo. Sí, esta es una de las principales reivindicaciones de policías y guardias civiles que se sienten discriminados frente a otros cuerpos que sí que están incluidos dentro de las profesiones de riesgo. Además, piden más medios para luchar contra la conflictividad a la que se enfrentan en su día a día. El incremento de la violencia no solo es algo que ha ocurrido desgraciadamente en Barbate, sino es a nivel nacional. Tenemos una media en Valladolid de 9 agresiones al mes a agentes de la autoridad. Y en los sectores donde más riesgo hay de tener accidentes laborales, el Gobierno plantea adelantar la edad de jubilación. Por primera vez, esa edad media supera los 65 años en España. Las personas sordociegas se encuentran con grandes barreras a la hora de comunicarse, pero existe la figura del mediador comunicativo, personas que ayudan gracias a la lengua de signos en el día a día de los sordociegos. Enseguida les contamos todas sus técnicas. Desde la pandemia cada vez más españoles tienen animales de compañía en sus casas. De hecho, según los últimos datos, ya en España hay más de 31 millones de mascotas. ¿Pero saben los dueños realmente lo que invierten en ellas? Enseguida se lo contamos. A esta hora de la tarde volvemos hasta el centro de Burgos, donde ayer un hombre de 32 años moría a causa de un puñetazo propinado por un joven de 23. Fue en plena calle y, según la policía, la motivación del crimen sería el lugar de origen de la víctima. Era de Valladolid. Lucía.
Sí, la víctima se encontraba aquí de fiesta con sus amigos celebrando una despedida de soltero y aunque en un principio no se barajó que la muerte se hubiese producido de forma violenta, los resultados de la autopsia y los testimonios recogidos por la policía han confirmado que la causa del fallecimiento fue esa agresión que, como dices, pudo producirse por el lugar de origen de la víctima. La investigación ha sido complicada por la falta de testimonios al principio y también por la dificultad para encontrar testigos que recordasen con claridad lo ocurrido, ya que se produjo alrededor de las 5 de la madrugada. Iremos informando de cómo avanza este caso en las próximas horas. Y en León el viernes se constituyó el jurado popular encargado de esclarecer lo ocurrido en mayo de 2021, cuando un estudiante murió tras una pelea entre dos grupos de jóvenes en la Universidad de León. Thais Lozano, el juicio comienza mañana. El juicio arranca mañana en esta audiencia provincial de León. 9 miembros del jurado serán los encargados de dilucidar qué ocurrió aquella noche de mayo de 2021 cuando un joven estudiante de educación física falleció a causa de unas heridas de arma blanca tras una pelea entre dos grupos de estudiantes. El acusado es un estudiante de Derecho de la Universidad de León que en su momento reconoció los hechos. La defensa dice que la muerte, no obstante, se produjo porque no se trató con la diligencia debida y no por las heridas. La Fiscalía pide para él 22 años de prisión por asesinato. Y hablamos ahora de la druncorexia, un trastorno alimentario que sobre todo hacen los jóvenes para evitar engordar. Dejan de comer para poder beber más alcohol, evitando así un sobreaporte calórico. Lo cierto es que esto no solo no funciona, sino que también pone en peligro nuestra salud. Aumentan los casos de druncorexia. Restringir alimentos calóricos para luego beber más y así compensar los excesos de la comida con el alcohol. Es un trastorno alimentario como la anorexia o la bulimia que practican más personas de las que podemos pensar, sobre todo los jóvenes. Y así cuentan las calorías de por sí, pues imagínate si salen una noche. Igual también al día siguiente pues comen menos. Entre beber mucho, no haber comido nada, la mayoría de mis amigas acaban vomitando. Esta práctica causa la pérdida de la capacidad cognitiva y graves problemas de desnutrición. Al hígado trabajar muchísimo para depurar ese tóxico que le estamos haciendo y puede tener, por supuesto, daños irreparables en un órgano tan importante como es el hígado, como una hepatitis. Casi siempre se lleva a cabo desde la ignorancia porque las calorías del alcohol y la de los alimentos no son comparables. No te aporta vitaminas, no te aporta minerales, no te aporta grasas y el alcohol es la única bebida que tiene ese perfil, ¿no? Calorías vacías. Paula en sus clases intenta que sus alumnos lo entiendan. Doy clases a futuros dietistas nutricionistas y yo les digo que como profesionales sanitarios ellos la recomendación que tienen que hacer es consumo de alcohol cero y ahí se hace un silencio, ¿no? Porque claro, es como tenemos que recomendar lo que no estamos haciendo. Los expertos alertan de una práctica que, aunque parezca inofensiva, puede poner en riesgo nuestra vida. Este ha sido el minuto de silencio de los vecinos de Campanar por los 10 fallecidos en el incendio de Valencia. Hoy se ha permitido el acceso al garaje para que los afectados puedan retirar sus vehículos, mientras las primeras autopsias indican que las muertes se produjeron por inhalación de humo. Parte de los afectados serán realojados en este edificio. Tiene 131 viviendas de nueva construcción, siendo propiedad del ayuntamiento. Se están acondicionando para que puedan entrar cuanto antes. Se espera que lo hagan esta semana. Y una duda ante catástrofes como la de Valencia es de qué se encargan los seguros que podamos tener contratados. Bueno, pues si tenemos uno de vivienda, habrá una indemnización por el contenido, es decir, por muebles, electrodomésticos y otros enseres. De los daños en la estructura y zonas comunes se encarga el seguro de la comunidad de vecinos. También tenemos derecho a que la aseguradora corra con los gastos de alojamiento durante unos días si tenemos contratada la cobertura de vivienda inhabitable. Y vamos ahora hasta Zamora porque allí una familia que perdió su casa en un incendio hace 2 semanas, Alba Villalba, ahora pide ayuda para tener un techo en el que cobijarse.
Así es, a esa familia le cambió la vida. El incendio que se produjo la pasada madrugada del 5 de febrero redujo a cenizas su vivienda. Ahora piden ayuda a la ciudadanía para tener un techo en el que poder volver a empezar de cero. Necesitan, dicen, una casa. El varón se encuentra todavía hospitalizado porque sufrió graves quemaduras. La niña menor de 23 meses ya se encuentra dada de alta, pero también sigue recibiendo curas. La mujer, que en ese momento se encontraba trabajando y no estaba en la casa, pide por tanto ayuda para poder dar una estabilidad a su familia cuando su pareja salga del hospital. Es María Ángeles. La madrugada del 5 de febrero su vida se derrumbó. Las llamas devoraron su casa y perdió todo. ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? Llorando lágrimas, hundida totalmente. Por suerte, su pareja enseguida se percató del incendio y logró sacar a su hija. Ella se encontraba trabajando. Ahora él se encuentra hospitalizado por graves quemaduras. Inhaló llama, se quemó los pulmones, neumonía grave, bacterias, estuvo boca abajo en la UCI, lo pasó muy mal en la UCI. Él está en planta, pero está que le cuesta trabajo mover los pies, las manos, pero sí quiere salir para echarme una mano. Hacía 2 años que esta familia había llegado a Malva y se habían comprado esta casa. La habían reformado y hecho su hogar. Ahora, desesperada y en tratamiento médico, María Ángeles busca la solidaridad de alguien que les deje una casa para vivir y poder empezar de cero. Quiero un techo para mi hija, para tener una tranquilidad. Y ya teniendo yo tranquilidad, yo con el tiempo, ahí poco a poco me iré asimilando todo esto. Tengo miedo a que él salga y nos quedemos sin nada. No tiene palabras, dice, para los vecinos que le han ayudado estas semanas y para Cruz Roja, que le ha dado cobijo en estos días difíciles. Mi familia está lejos, la suya también. Yo solamente dependo de la gente de aquí que nos ayude de corazón. Ahora se enfrenta al mayor reto de su vida, seguir luchando para encontrar la estabilidad que antes tenía. Y así quedaron algunas viviendas de Viana de Cega, en Valladolid, tras la crecida del río de hace un mes. El alcalde culpó a la Confederación Hidrográfica del Duero por no tener limpio el cauce. Los 11 municipios por los que pasa el río Duratón dispuestos a llegar hasta el final para averiguar quién es el responsable de pagar esos daños materiales causados por la crecida de hace un mes. En la reunión de esta semana con la Confederación Hidrográfica del Duero, Patricia Martín, pocos compromisos finales. Un mes después hemos vuelto al río Duratón a su paso por Carrascal del Río para comprobar cómo van las cosas. Un río que ha cambiado, puesto que ha crecido el lecho con todo el sedimento que ha arrastrado, mucha más tierra, mucha más arena. Ha habido esta semana una importante reunión, como comentábamos, también se espera otra importante entre Naturgy, la empresa que se encarga de los embalses de las Vencías y de Burgomillodo, se reunirá también con la Confederación. Desde la CHD no se salieron del guión ya previsto. No son responsables de lo ocurrido en los pueblos del Duratón por los desembalses de ambas presas. Es una concesión que gestiona Naturgy. Enfrente, alcaldes, segovianos y vallisoletanos dispuestos a dar batalla. Desde nosotros, que somos los primeros, hasta los últimos, que son los de Peñafiel, ahí estábamos todos unidos y es eso, dispuestos a ir hasta el final. La Confederación sí se ofrece como intermediaria con la concesionaria. Será encuentro clave. Ir a juicio o directamente pues que sean ellos los que nos abonen las reparaciones de todos los destrozos que se causaron ese día. La Confederación dice que todo está bien, aunque dispuesta a echar un vistazo a los protocolos y, curiosamente, han revisado los sistemas de aviso a los pueblos hace unos días. Habría dado una crecida muy grande, ¿vale? Si llegan a determinadas zonas, pues sonarían para avisar a la población. Y se ha comprobado esta semana que en 2 municipios las han estado revisando porque no funcionaban correctamente. Los efectos de lo ocurrido a finales de enero son evidentes. Aunque parece que hay mucha agua, pero tiene menos que otras veces debido a toda la cantidad de sedimentos que ha arrastrado. En 2 semanas, los alcaldes tendrán la evaluación conjunta de daños. Su objetivo, la declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil. Y el día de hoy está marcado por la lluvia y el fuerte viento. Tanto es así que durante esta jornada hay activados avisos amarillos, Lidia Bartolomé, en todas las provincias de Castilla y León.
Sí, esos avisos amarillos están activos en todas las provincias de la comunidad por fuertes rachas de viento que pueden alcanzar los 80 kilómetros por hora. Aquí en Salamanca, por ejemplo, el ayuntamiento ha decidido cerrar los parques de la ciudad para garantizar la seguridad de los peatones. Además, ha pedido extremar las precauciones y ha recomendado retirar todos los elementos exteriores de balcones y azoteas. Pero no solo el viento es protagonista hoy, también la lluvia. Hay algunas provincias de Castilla y León como Zamora, Burgos o León que están en aviso amarillo también por acumulación de precipitaciones, esta última también además por deshielo. Para los próximos días además la EMET prevé un nuevo fenómeno de nieve que afectaría principalmente a la cordillera cantábrica. 4 montañeros han sido rescatados después de sufrir una caída ayer mientras descendían del pico Cabeza Nevada en Ávila. El grupo de rescate de montaña de la Guardia Civil localizó a 3 integrantes del grupo con heridas leves y se inició la búsqueda del cuarto, que finalmente fue encontrado en buen estado esta mañana. Y en Ávila, el popular barrio de Las Vacas, se ha producido esta madrugada el derrumbe de las casas más antiguas de la ciudad, que no ha aguantado el paso de los años ni tampoco el abandono al que estaba sometida a pesar del apuntalamiento que se le había practicado. No hay que lamentar daños personales. Todas con un consenso ejemplar. Todas eran un trabajo excelente, yo me acuerdo. Es que yo creo que cada vez que había una reforma de estatuto, yo estaba deseando porque los grupos parlamentarios socialista y popular se hacían como más uno. Había un pleno, a mediodía se interrumpía para comer y comíamos todos en el mismo, la bodega o tal, en Fuensaldaña. Y durante el pleno pues salías y te encontrabas tal. Entonces eso generaba también un ambiente, digamos, de relación personal. Tal día como hoy, de 1983, Castilla y León se configuraba como comunidad autónoma con la aprobación de su norma básica. Fue un camino complicado por las reticencias de Segovia o de León. Hoy ese estatuto cumple 41 años, pero va a ser mañana, Rubén de Vicente, cuando se celebren los distintos actos. En el acto oficial de mañana se va a entregar la medalla de oro de Castilla y León a 13 deportistas olímpicos y 14 paralímpicos de nuestra comunidad en reconocimiento a su esfuerzo y constancia. Se recupera así este galardón, que no se entregó el año pasado por la falta del consenso político necesario. Mañana podrán seguir el acto oficial por el 41º aniversario del Estatuto de Autonomía en la 7 de Castilla y León, en un programa especial a partir de las 12:05 de la mañana. Nuestro Estatuto de Autonomía cumple 41 años y en este tiempo ha cumplido razonablemente con lo que se le pide. Nos lo cuentan desde el Parador de Tordesillas. El motivo se gestó aquí. Porque muchas de las reuniones en las que se fijó su contenido, es decir, donde se cerró cómo tenía que ser Castilla y León, se hicieron tras estos muros. De hecho, Tordesillas se consideró incluso como posible capital de nuestra comunidad. Siguiente parada, Castillo de Fuensaldaña, primera sede de las Cortes. Era todo, porque no había nada hecho. Ella, Rosario, fue la primera procuradora de Castilla y León. Verdaderamente sí que se tenía la capacidad de sentarse a discutir y a dialogar y a intentar llegar a acuerdos. En el antiguo hemiciclo, quizá echar de menos. Nos ha recordado su paso por él. También la hemos acompañado al actual. Nada que ver. Recuerda bien cuando el estatuto echaba a andar. Tampoco teníamos una conciencia, los castellano-leoneses, muy clara de lo que era la autonomía. Y ahora su visión es muy distinta. Ahora sí que hablamos de nuestra región, hablamos de Castilla y León, pero eso costó, ¿eh? Sobre ese conocido como sentimiento de comunidad, yo sí que creo que hay sentimiento de comunidad. Hemos preguntado a 2 estudiantes. Sí que entiendo que hay un sentimiento de pertenencia, solo que se muestra igual de otra manera. En las aulas hoy nos dicen... Yo sí que detecto, por lo menos una curiosidad, y una curiosidad además, yo diría intensa. Curiosidad por saber más de nuestra historia, la de Castilla y León. El exministro José Luis Ábalos se niega a dejar su escaño en el Congreso por el caso Koldo. Mientras, el PSOE presiona para que dimita y el PP se pregunta qué ocultan Sánchez y Ábalos. Tolerancia cero ante la corrupción y ante los corruptos, sean quienes sean, vengan de donde vengan. Tolerancia cero. Un presidente extorsionado, ahora también por Ábalos.
por un miembro de su equipo más íntimo. Y señor Sánchez, ¿qué teme? ¿Qué ocurre para que hoy, a día de hoy, el señor Ábalos aún no haya dimitido? Y en punto muerto, así continúa la línea ferroviaria entre Madrid, Aranda y Burgos, 13 años después de que un derrumbe bloqueara el túnel de Somosierra. Esta misma semana, el ministro Óscar Puente enfriaba aún más este proyecto, cifrando el coste de la reapertura en 1.300 millones de euros. Casi 43 años estuvo en funcionamiento el conocido como tren directo Madrid-Aranda-Burgos, pero desde hace más de 10 años esta estación del Montecillo solo recibe con cuentagotas trenes de mercancías desde la capital burgalesa. Para la Ribera del Duero, reabrir esta línea es vital para su futuro económico. No es lo mismo invertir 1.300 millones en líneas de alta velocidad que no aportan nada, que con un máximo de 6 circulaciones al día, que 1.300 millones invertidos en líneas en las que se puede transportar prácticamente todo y en las que, pues, por ejemplo, como en nuestro caso, habría pues, cerca de 30 circulaciones al día. De esos 1.300 millones de euros, 50 millones serían para poner en servicio el túnel de Somosierra, 450 millones para arreglar la vía y 800 millones para electrificarla. Que se abra la línea con esta inversión de 500 millones de euros que cifraba y que me parece una cifra adecuada, y después hablaremos de electrificación. Tanto la plataforma en defensa del directo como el Ayuntamiento arandino apuntan a otras inversiones para las que sí hay dinero. En otros proyectos, como por ejemplo el soterramiento de Valladolid para 3-4 kilómetros, estamos hablando de una inversión de 800 millones de euros para 3-4 kilómetros. El próximo 3 de marzo hay convocada una nueva manifestación para exigir la reapertura de la línea, esta vez en la localidad madrileña de Robregordo. La Policía Nacional y la Guardia Civil están notando un aumento de la agresividad en sus intervenciones. Exigen que se les incluya dentro de las profesiones de riesgo, porque esta categoría incluye a los oficios que comprometen diariamente su salud mental y física. Por eso no entienden, Fran Calvo, que su profesión no entre en este aspecto. No, porque otros cuerpos como la Policía Local, los Mossos de Escuadra, los Ertzaintzas o la Policía Foral de Navarra sí que están dentro de las profesiones de riesgo. Por eso piden igualdad entre los cuerpos, para así poder disfrutar de algunos beneficios como la jubilación anticipada a partir de los 52 años. Para conseguir estos objetivos y otros como la equiparación salarial, los sindicatos policiales han convocado una manifestación en Madrid el próximo 16 de marzo. La conflictividad a la que se enfrentan policías y guardias civiles en sus actuaciones va en aumento. El incremento de la violencia no solo es algo que ha ocurrido desgraciadamente en Barbate, sino es a nivel nacional. Tenemos una media en Valladolid de 9 agresiones al mes a agentes de la autoridad. Debido a su labor, piden que se les incluya dentro de las profesiones de riesgo. El reconocimiento de estas profesiones dentro del marco legal y laboral es crucial para poder garantizar la protección y el bienestar de quienes ejercen estas profesiones. Mineros, ferroviarios, personal de vuelos aéreos, bomberos y policías locales y autonómicos ya lo son, por lo que disfrutan de algunos beneficios a la hora de su jubilación. Según la Ley General de Seguridad Social, podamos tener una jubilación anticipada sin pérdida de retribución económica, como tienen el resto de estos policías. Es cuestión de cambiar esa legislación para que estas dos fuerzas y cuerpos de seguridad estén incluidos como tales. El Ministerio del Interior ha creado una mesa de trabajo para estudiar la propuesta, aunque no ha establecido plazos para llevarla a cabo. Por primera vez la edad media de jubilación en el país supera los 65 años. En Castilla y León se sitúa ligeramente por debajo de esa barrera. Recordemos que en este 2024 la edad legal se encuentra en los 66 años y medio. Aunque el Gobierno intenta fomentar que se retrasen las jubilaciones, ahora se plantea adelantar esa edad de los trabajos que tengan un mayor riesgo de accidente laboral. Retrasar la jubilación podría ser un factor de riesgo dependiendo del trabajo que se realice. Los riesgos para el trabajador pues también tienen una consideración distinta
una probabilidad distinta y una severidad distinta por los temas de la edad. Por eso, el Gobierno se plantea adelantar la edad de jubilación en las profesiones con más accidentes laborales. No es lo mismo trabajar en el sector de la construcción que trabajar en una oficina. Por lo tanto, lo que hay que ver es la situación del trabajo. Van a analizar sector a sector para que se incluyan en esta medida los que tienen las tasas más elevadas de mortalidad, como la construcción, el transporte o la industria. No es fácil crear un protocolo para determinar cuándo se puede jubilar una persona. Eso depende de la salud de cada uno. Viendo en qué sectores o en qué puestos de trabajo hay mayor accidentabilidad y en qué sectores y puestos de trabajo se pueden provocar mayores enfermedades profesionales. Según este borrador del Gobierno, aplicarían un coeficiente reductor en función de la peligrosidad de cada oficio, que adelantaría unos años la edad de jubilación. Nació hace un año para devolver la ilusión a la cuenca de la montaña central leonesa. La asociación Sangre Minera ya ha puesto en marcha varios proyectos para revitalizar todo lo que tiene que ver con la minería. Destaca una recreación en las trincheras y una mina escuela en La Robla. Sangre Minera iba a ser únicamente esto, un documental para que no se olvidase la memoria de las cuencas leonesas. Mi abuelo era minero, mi padre minero, mi marido minero. Pero su éxito despertó un movimiento social en torno a las minas que tanta riqueza trajeron a esta montaña central leonesa. Ahora Sangre Minera es una asociación con 130 miembros y muchos planes de futuro. Temas de experiencias mineras, temas de recreaciones históricas, temas de dinamización local, dinamización rural. No olvidar lo que fueron los pozos, lo que dio el carbón, es el objetivo de una mina escuela que han fundado en La Robla. Todo lo que sea minería desaparecerá del mundo en pocos años. Entonces nosotros queremos, a través de la mina escuela de La Robla o a través de patrimonios mineros que quedan por aquí, por esta zona, que vaya quedando algo de minería siempre en la mente de la gente, ¿no? Entre sus planes destacan proyectos ligados a la dinamización turística de esta zona. Todos se han llevado a cabo con financiación propia y se abordan en esta primera asamblea de socios. Aquí tenemos montaña, tenemos gastronomía, tenemos minería. Creo que pocas zonas como esta ya no solo en España, sino en Europa. Otro de los potenciales de Sangre Minera es la memoria oral, los testimonios de quienes pasaron su vida en la mina y que no quieren que el fin del carbón signifique también el final de las cuencas. Por eso esperan, por eso sueñan, por eso actúan. La persona sorda, pues ves que es una persona normal que se comunica, porque no es alguien que no se pueda comunicar, que tenga problemas, que esté aislado. No, lo ves y gracias a esta lengua de signos pues podemos integrarnos fácilmente. Él es Luis Javier, una persona sordociega que puede relacionarse gracias a la lengua de signos. En Palencia se imparten varios ciclos de técnicas de comunicación para ayudar a estas personas. Son los mediadores comunicativos, fundamentales, Hugo Cancho, a la hora de hacerse entender. Sí, la lengua de signos es un idioma necesario para comunicarse con personas sordociegas. Existen métodos para aprender en ciclos como en el de este centro profesional. Aquí se forman en lo que es conocido como mediación comunicativa a través de técnicas como por ejemplo el uso de gafas que simulan falta de agudeza visual. Se ponen en la piel de los sordociegos, un apoyo fundamental para las personas con esta discapacidad que gracias a la ayuda de los comunicadores se sienten, dicen, cada vez más integrados en la sociedad. Luis Javier es sordociego y a lo largo de su vida se ha encontrado con barreras para comunicarse. Tengo problemas de campo visual, de día no hace falta, si hay luz no hace falta, no me hace falta lengua de signos apoyada, pero cuando oscurece o es un sitio oscuro sí que necesito la lengua de signos apoyada. En este centro, López Vicuña, se imparte el ciclo de mediación comunicativa. La figura del mediador comunicativo, que es un apoyo fundamental. Entre ellos, el especializado en sordociegos. Mediante prácticas con este tipo de gafas que simulan falta de agudeza visual. A la hora de hacer la práctica
por mucho que intentes, es casi imposible ponerte la piel de lo que sienten ellos. Me llena mucho cuando poco a poco vas aprendiendo, te puedes ir comunicando mejor. Sistemas que se van adaptando a las necesidades. Para después salir a la sociedad y eliminar todas esas barreras de comunicación con las que se encuentran las personas sordas, sordociegas. La lengua de signos no deja de ser un idioma, no es universal. Es diferente en España, es diferente en Francia, es diferente en el resto del mundo. Cada vez se sienten más integrados, pero queda, dicen, mucho por hacer. Tenemos pues lo mismo que una persona oyente, tenemos nuestra opinión, tenemos nuestras ideas, participamos. Por eso animan a aprender esta lengua para cumplir un reto colectivo, romper las barreras de la incomunicación. El maltrato animal vuelve a situarse a la cabeza de los delitos perseguidos por el Seprona de la Guardia Civil en Castilla y León durante 2023. 47 personas han sido investigadas, la mayor parte de ellas por malas prácticas en explotaciones ganaderas, sobre todo de ovinos. Se suman otras 16 personas investigadas por el abandono de animales domésticos. Esto hace que sean un 48% más las personas investigadas en 2023 con respecto al año anterior. Cada día son más los que cuentan con al menos una mascota en su hogar, pero el coste de la vida ha subido y así lo ha hecho también el de mantener a un animal doméstico. Vamos a comprobar si los dueños en Arvalerio conocen realmente cuánto. Sí, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, en los últimos 7 años los gastos por mascota en España han subido un 70%. En Castilla y León lo que desembolsan las familias es alrededor de 173 euros, 66 por debajo de la media nacional y muy lejos de los 433 que invierten los dueños en las Islas Baleares, que son quienes encabezan el ranking. Y aunque los perros siguen siendo los favoritos, en las familias españolas siguen por detrás los peces y los gatos. También es muy diferente lo que se invierte en ellos y los dueños reconocen que no reparan en gastos y sobre todo que no los contabilizan. La respuesta de los dueños suele ser unánime. No tengo ni idea, la verdad es que no he hecho cálculos. No lo sé exactamente. Porque cuando se trata de su mascota no reparan en gastos. No tengo fin. Es verdad que soy muy caprichosa y todo lo que veo para ella me gusta y me gasto. No, gracias a Dios no lo podemos permitir. Y no escatismo. Pero reconocen que esos gastos han subido. La materia prima ha subido y repercute en los piensos y en todo. El combustible también ha subido, los embalajes han subido. Los piensos han subido una burrada. Precisamente en la alimentación es donde más invierten. Sobre todo la comida, a la comida. Hay que dar alimentos de buena calidad, además suplementamos con dietas naturales, con carne y en comida se nos va bastante. En el ranking de favoritos en España, los gatos ocupan el tercer lugar, los peces el segundo y los perros siguen siendo los reyes de la casa. A lo mejor al año 100 euros entre veterinarios, comidas, tal. Al año me gastaré unos 300, puede, no mucho más. Entre veterinario, pienso y tal, pues 300 euros al año tranquilamente. En Castilla y León, según el INE, los dueños de animales domésticos desembolsan, sin contar los servicios veterinarios, 173 euros al año, ligeramente por debajo de la media nacional, situada en 240 euros al año por hogar. En Soria se ha celebrado una nueva edición de los premios Leonor y Gerardo Diego. Reconocen el valor de los autores noveles en el mundo de la poesía. Macromatadero de Ana Cristóbal y Leonor Adentro de Josefina Aguilar se han llevado el galardón.